Bueno, así concluye esta conferencia mañanera, el presidente mostrando una foto ahí del avión presidencial, de lo enorme que era y que nada más dice, nada más le faltó un elevador para subir. Asegura, pues con una sonrisa en la boca, que desde que dieron a conocer esta llegada del avión, en lo que va la venta, en lo que va la rifa, se reactivó precisamente la venta de los cachitos y muchas personas están comprando su boleto para la rifa de este avión, bueno, del premio simbólico sobre el avión presidencial. Así lo da a conocer. También dice al final de esta conferencia mañanera que sí va a haber grito, sí va a haber celebraciones por el Día de la Independencia de México, sí va a haber desfile, siempre y cuando se guarde la sana distancia. Estamos a finales de julio, estamos a punto de comenzar agosto, ya casi se nos viene septiembre. Nosotros obviamente estaremos muy pendientes de lo que pueda pasar. Una conferencia de prensa mañanera muy interesante, señoras y señores, en la que se habla de las mujeres, de los apoyos a la mujer. Ahora que ha habido tanta controversia sobre esto, el presidente López Obrador comienza esta mañanera informando sobre las acciones en beneficio de las niñas, de las adolescentes, de las mujeres en México. Dijo que como nunca se está procurando la igualdad y que el gobierno está atendiendo lo más importante, la justicia y la búsqueda de esa igualdad. Para esto da la palabra a la secretaria de Gobernación, a Olga Sánchez Cordero, quien informa sobre lo que están haciendo para proteger, apoyar y defender a las mujeres mexicanas. Esta llamada Estrategia Nacional para la Protección Integral para las niñas, adolescentes y mujeres que viven violencia. Aseguró que la Cuarta Transformación es la reparadora de daños de los 30 años de políticas neoliberales y que las violencias, así le dice, no es la violencia, son las violencias que enfrentan las mujeres de todas las edades, ponen en riesgo las expectativas de desarrollo y bienestar. Dio a conocer el Grupo Interestatal de Estrategia contra las Violencias. Y bueno, cuando comienzan las preguntas, le dan la palabra a quien sugirió estas pláticas, estos informes en la conferencia mañanera del presidente López Obrador. Le dan la palabra a Frida Guerrera, quien cuestiona al presidente López Obrador y a la secretaria de Gobernación sobre las becas a los huérfanos y les menciona esta problemática por la guardia custodia que muchas veces no tienen las familias de las personas afectadas por feminicidios. Es decir, imagínese usted, esto es verdaderamente preocupante. Y algo que de hecho Olga Sánchez Cordero acepta, reconoce. En muchas jurisdicciones, en muchos estados, cuando hay un feminicidio y meten al marido a la cárcel, por ejemplo, o al novio a la cárcel, si se trata de un feminicidio en el que en ese entorno familiar hay hijos, se le da la prioridad a los padres del padre. Imagínese usted, eso es absolutamente terrible, ¿no? El padre comete el feminicidio, la madre pues muere, ¿no? Evidentemente, meten al padre a la cárcel por cometer el feminicidio y los niños quedan sin la protección de sus padres, obviamente, ¿no? Huérfanos de madre y que el padre en la cárcel. En algunos estados se le da la custodia a los abuelos paternos. Bueno, Olga Sánchez Cordero, en primer lugar, le dijo que los códigos civiles de todavía varios estados de la República son verdaderamente discriminatorios. Así lo llama ella, ¿no? Pues en el caso de orfandad por feminicidio, le dan la prioridad a los abuelos paternos, imagínense, ¿no? Esto, pues dice que lo están intentando contrarrestar con iniciativas para que eso de una vez por todas acabe. Y Olga Sánchez Cordero hace una llamada de atención a estos estados que todavía en sus códigos penales, imagínese usted, o civiles, ¿no? Los códigos civiles, porque ese es el juez de lo civil el que otorga la custodia de un niño, de una niña, ¿no? Y bueno, después Frida Guerrero denunció en la mañanera que durante la pandemia han ocurrido casos en los que el padre arrebata con violencia a un hijo o a una hija. Para esto, la titular del Sistema Nacional DIF, María del Rocío García Pérez, aseguró que con el nuevo protocolo buscan que esto no suceda. Por su parte, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, comentó que si no se capacita a los funcionarios con perspectiva de género, no van a conseguir su objetivo. Le quiero comentarle que durante esta conferencia de prensa mañanera se vivió una absoluta libertad de expresión. La
secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, incluso contradice los dichos del presidente López Obrador. Hay que ser muy honestos en eso. Ante una pregunta de Dalila Escobar, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, contradice al presidente al decir que México vive un sistema violento, patriarcal, machista. Dice Olga Sánchez Cordero, y visiblemente enojada, que sí hay violencia de la pareja en contra de las mujeres, los niños y las niñas, y que los hogares deberían ser un lugar seguro. Y le digo que contradice al presidente no para enfrentarlos, eso es lo que realmente ha pasado. El presidente en otras mañaneras, ante preguntas precisamente de Frida Guerrera o de otras reporteras, ha asegurado que México, pues en efecto, se basa en la familia, ¿no? En la fortaleza de la familia. Y hasta cierto punto ha negado que en todos los hogares mexicanos existe machismo, algo que es claro, ¿no? No en todos los hogares mexicanos existe el machismo, pero sí asegura que en la mayoría los miembros de la familia se cuidan a sí mismos y no existe esta violencia de género. Hoy lo contradice la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dice así claramente: México vive un sistema violento, patriarcal, machista. Sí hay violencia de la pareja contra las mujeres, los niños y las niñas. Así lo dice Olga Sánchez Cordero, ahí enfrente del presidente López Obrador. Luego le preguntan sobre el aborto, un tema que también es controvertido dentro del gobierno. Usted sabe que es un tema que el presidente prefiere evitar, prefiere no hablar de, nunca responde las preguntas sobre el aborto. Pero la licenciada Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, ella sí habla sobre el aborto, ¿no? Ella lo ha dicho varias veces. La misma Dalila Escobar, que yo lo veo por de esa forma, ¿no? Estas preguntas que hace Dalila Escobar, pues tienen esa parte, ¿no? Así lo dice por algo. Esto causa, ¿no? Obviamente, el hablar de ese sistema violento, patriarcal y machista, el contradecir a López Obrador, viene tras la pregunta de Dalila Escobar. La pregunta sobre el aborto viene de la Dalila Escobar, que está bien, no hay que cuestionar a la autoridad, pero hay que también concientizar el trasfondo de las preguntas, quién las está haciendo y por qué las están haciendo. Dalila Escobar le pregunta a la secretaria de Gobernación sobre la despenalización del aborto a nivel nacional. Olga Sánchez Cordero le dice que su opinión siempre ha sido que la mujer no debe de enfrentar un proceso penal por haber tomado la decisión del aborto. Así lo da a conocer la licenciada Olga Sánchez Cordero. Muy interesante, le digo, estos temas de los que se habla sobre las mujeres. Hay otra parte muy importante que se cuestiona con mucha fuerza en la conferencia mañanera. Este supuesto recorte a los programas en pro de las mujeres, a los programas contra la violencia, los programas de la violencia contra las mujeres, ¿no? Para acabar con la violencia de las mujeres. Y bueno, ante esto, pues todas las funcionarias que ya estaban, por ejemplo, la titular del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gassmann Silverman, aseguran que si en efecto hay recortes, como en todas las dependencias de gobierno, no hay recortes en el personal, no hay recortes en los salarios y no hay recortes en la estructura de funciones de estos programas, que no se está recortando en estos programas. De hecho, el mismo presidente López Obrador dice: a ver, señoras y señores, nunca se había entregado tanto apoyo a las mujeres como ahora. Eso es lo que dice el presidente López Obrador. Ante esta constante, ha sido una pregunta constante en otras conferencias mañaneras. Teníamos a la reportera de Vice, que en inglés le aseguró a López Obrador que habían recortado estos sistemas, estos planes. El presidente dice: no hemos recortado a situaciones que tengan que ver con derechos humanos. Los recortes son dentro de las instituciones, dentro de las dependencias, no afectan al personal, no afectan a sus salarios y no afectan obviamente a estos programas. Eso es lo que dicen ellos. Aprovecha el presidente López Obrador para hablar de Ciro Gómez Leiva. Dice el presidente que ayer Ciro Gómez Leiva lo acusó de ser machista por no usar cubrebocas. Yo dije: ¿y eso qué chingados tiene que ver, no? No he escuchado yo el editorial, disculpe usted, de Ciro Gómez Leiva esta vez. Ya lo estaré platicando con mi querido Enrique Legorreta. Pero si así va nada más, y si tenemos una vez más a Ciro Gómez Leiva diciendo: oigan, el presidente López Obrador es un machista por no utilizar cubrebocas, pues ¿y eso qué pedo, no? O sea, ¿eso qué tiene que ver con qué?
una cosa con la otra, ¿no? Qué barbaridad. Pero bueno, ahí lo denuncia el mismo presidente López Obrador en la conferencia mañanera. No es el único periodista al que menciona. El presidente López Obrador, pues dice que lo que estamos viviendo con el juicio de Emilio Lozoya Austin es fantástico, y pidió que se sepa quién recibió mordidas, por lo que vuelve a mencionar a Loret de Mola y dice, bueno, ya no voy a mencionar a Loret porque no tiene sentido del humor, pero en una de sus columnas decía que cuando se entregaban los sobornos eran discretos, pero que ya después hasta las bolsas de marca les daban, ¿no? Y mire, seguramente lo volverá a citar Loret de Mola y se hará la víctima. Desde ayer teníamos ya planeado ponerle ese video en el que el Carlos Loret de Mola se hace la víctima de lo que le pasa, ¿no? De una supuesta persecución contra los periodistas que ejerce el presidente López Obrador, cuando simplemente es una, en mi opinión, réplica a lo que pasa, ¿no? La persecución, la que vivimos muchos en tiempos de Enrique Peña Nieto. Yo por eso estoy aquí en Estados Unidos. Persecución, la de las amenazas de muerte, oiga. No, persecución cuando realmente te dicen, oye, no sé dónde vives tú, dónde viven tus papás, en qué trabajan tus hermanos, a qué escuela van. Esa sí es persecución. Cuando le marcan uno para asesinar, para amenazar de asesinato, o cuando asesinan, por ejemplo. Esa sí es persecución de periodistas, que rápidamente, aquí estamos hablando de Carlos Loret de Mola. No, que un presidente les haga una réplica a nivel nacional, eso es burlarse de ellos, también. Puede ser que Loret de Mola incluso en algo puede tener razón, ¿no? O sea, creo que la crítica o el llanto de Carlos Loret de Mola tendría que ir sobre eso. Oiga, el presidente se está burlando de mí. Eso sí, pero de ahí a que lo están persiguiendo, pues que no. No, eso no es cierto. Perseguidos muchos estuvimos en otros sexenios, y muchos fueron asesinados, muchos compañeros fueron asesinados, golpeados. Eso sí es persecución, no que un presidente te exponga, ¿no? O te exhiba, no exponer, te exhiba en público, Carlos Loret de Mola. Pero bueno, le digo, no son los únicos que mencionan en esta conferencia mañanera. El presidente López Obrador habla de este trato preferencial que Calderón le dio a Repsol, que Enrique Peña Nieto le dio a OHL. Una vez más, insiste con esto. Insiste con que, por ejemplo, Felipe Calderón, su empresa favorita era la española Repsol, con la que, así lo dice, saquearon a la hacienda pública. Insistió que con Peña Nieto, pues fue OHL. De esto habla el presidente López Obrador. Le preguntan también si considera que la administración precisamente de Enrique Peña Nieto hizo una solicitud de extradición con deficiencias a propósito para evitar que extraditaran a César Duarte y lo detuvieran. También le preguntaron que qué va a pasar con los bienes que se recuperen, pues este corrupto exgobernador de Chihuahua tiene negocios y propiedades en los Estados Unidos. El presidente dice, bueno, a ver, se está buscando toda una relación distinta que no sea dispareja, que se está buscando un acuerdo con los Estados Unidos y que en caso de la solicitud de extradición de Duarte se tuvo que rehacer y corregir el expediente porque no procedía, pero no dice el presidente si considera que a propósito, dolosamente, la administración de Enrique Peña Nieto integra mal ese expediente para que no extraditen a César Duarte. No lo dice el presidente. Lo que sí dice, luego de que le preguntaran si se va a utilizar la figura del testigo protegido a César Duarte, lo que sí dice el presidente es que le gustaría que pues en efecto se extraditen a todos los corruptos a México, y que le gustaría que también extraditen a García Luna para que enfrente la justicia mexicana. Y dije, no, presidente, con todo respeto, no. México todavía no está listo para eso. Imagínense, este hombre, Genaro García Luna, mano derecha de Felipe Calderón, el hombre que con el que jugaba al gocha en Los Pinos, con el que jugaba a las escondidas. Imagínese usted que ahora lo regresen a México después de haber dejado tanto sembrado en la Fiscalía General, en las policías y etcétera. Ahora que está aquí en Estados Unidos verdaderamente acusado por una institución respetable, como es el Departamento de Justicia, y que está siendo, cuestionado por una fiscalía en Nueva York, y que está siendo juzgado, valga la redundancia, por un juez conocido y reconocido.
que está acusado formalmente de conspirar para traficar cocaína a los Estados Unidos, que está acusado de recibir millones de dólares por parte de un cártel de la droga. Imagínese que se lo lleven a México. No. Pero bueno, el presidente dice que ahí también tiene que pagar sus cuentas pendientes. ¿Qué le parece esto? Cuando termine la sentencia de varios años de Genaro García Luna aquí en México, aquí en Estados Unidos, regrésenlo a México y que ahí cumpla lo mismo, pero en otra, o el triple, ¿no? Eso es tal vez lo que podría funcionar, ¿no les parece? También el presidente López Obrador no se quedó callado con sus comentarios sobre el INE, sobre el Instituto Nacional Electoral. El reportero de Canal 14, pues le pregunta algo que ya había dicho, eso sí es una cosa, ¿no? Le dice al presidente que las elecciones próximas van a ser las más grandes de la historia y le pregunta que qué mensaje le da a los 4 consejeros electorales. Yo le diría al compañero reportero de Canal 14 que esta situación ya fue preguntada hace como 2 semanas cuando en efecto se designan a esos nuevos consejeros electorales. Hace días, no 2 semanas, hace días que se designa a esos consejeros electorales. Y el mismo presidente se lo dice, yo ya hablé al respecto de esto, pero ahí te va, ¿no? Ahí te va con mucho gusto. Tienen una oportunidad histórica para ayudar a establecer en México una auténtica democracia. Les pide, por favor, que no hagan lo que hicieron los anteriores y los actuales, que no se hagan de la vista gorda, que no se sometan, que no reciban línea de nadie, que no acepten consignas, que actúen con rectitud, que tengan esa arrogancia de sentirse libres, y denunció una y otra vez al Instituto Nacional Electoral, los consejeros actuales de esas porquerías que sustentaron, de los fraudes que sustentaron, de cómo en su momento incluso con pruebas no hicieron algo al respecto de cómo se pasan del tope de campaña de la campaña de Enrique Peña Nieto, y al contrario se acusan a López Obrador de pasarse el tope de campaña cuando eso no era ni siquiera cierto, ¿no? Algo muy interesante, muy, muy interesante. Finalmente tuvimos a Carlos Pozos, Lord Molécula, quien le dice al presidente López Obrador que todo indica que Emilio Lozoya Austin no va a tocar la cárcel, y le pregunta pues qué va a pasar con esos 111 contratos amarrados en las rondas petroleras, y si estas declaraciones podrían provocar, disculpe usted, una contrarreforma energética. El presidente le dice que entiende que como testigo colaborador Lozoya va a tener ciertas consideraciones, pues lo que establece la ley es conocer más sobre los ilícitos, los implicados, y buscan que se profundice en la investigación, que por eso toma la decisión de la Fiscalía. Dice que ayer dijo que va a dar a conocer nombres, el aparato organizado del poder. Ahora bien, aclara, esto para los grandes productores, los grandes empresarios, los grandes petroleros que están también muy preocupados, ¿no? No se van a afectar los contratos. Ya lo había dicho desde el principio, desde la campaña dijo, a ver, no les vamos a tirar los contratos. Los contratos que ya estén, pues ni modo, con la reforma energética. Vamos a tirar la reforma energética, pero vamos a respetar los contratos. Hicimos el compromiso, dice López Obrador, de no modificar esas rondas y de no cambiar el marco legal hasta que se puedan demostrar que es posible fortalecer a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, hasta que puedan hacer valer el interés nacional. Otra de las preguntas de Carlos Pozos al presidente López Obrador es sobre ahora sí se ponen las pilas, ¿no? En la Cámara de Diputados, ahora sí Mario Delgado se pone las pilas, y ahora sí tenemos una tercera sesión extraordinaria para 3 iniciativas, la de los fideicomisos, la del fuero y la de los medicamentos, comentando que el sector farmacéutico asegura que se está legislando sobre las rodillas, ¿no? El presidente le dice que su gobierno presentó esa iniciativa pues necesitan resolver el desabasto de las medicinas debido a los intereses creados y la corrupción. Si usted sigue viendo, por ejemplo, en muchos medios tradicionales, o le dicen por ahí en algunas redes sociales, los niños se quedan sin medicamentos, mucha gente se está enfrentando el desabasto de medicamentos, y es culpa de López Obrador. La respuesta aquí clara, sin apapacho al presidente, es no, es culpa de las farmacéuticas, a las que les pagaban con sobreprecio los gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto.
empresas a las que ya no se les está dando la concesión y que están muy encabronadas al respecto y que tienen mucho poder. Las farmacéuticas, señoras y señores, aquí en los Estados Unidos, allá en México y en el mundo, son de esas empresas que tienen, híjole, un poder inaudito, casi a nivel gubernamental, ¿eh? Tienen un poder y un dinero impresionante porque todos nosotros como seres humanos buscamos siempre la panacea. Siempre queremos, la panacea es el medicamento que lo cura todo, ¿no? Si usted no lo sabía, pero nosotros como seres humanos, vamos, es parte de nuestra esencia, de nuestra naturalidad, el hecho de buscar siempre la salud, de estar siempre sanos, jóvenes, de regresar a los años mozos, ¿no? De cuando cantábamos y bailábamos y no nos preocupábamos por lo que había en nuestros bolsillos. Esa es la idea de muchos seres humanos, pero desafortunadamente tenemos que aceptar nuestra realidad de vejez, en muchos casos, nuestra realidad de salud, ¿no? Y buscar tener vidas sanas, pero haciendo ejercicio, comiendo bien. No de la vía fácil, que es con una droga, con un medicamento. Esto lo saben perfectamente las farmacéuticas y por eso es que tienen mucho dinero puesto en muchas cosas. Obviamente lucran con el dolor de la gente, se lucra con el dolor de los pacientes con cáncer, se lucra con el dolor de los pacientes con SIDA que requieren de un medicamento para vivir toda su vida, ¿eh? Ya el SIDA, usted lo sabe perfectamente, no se cura, pero se puede tener un tratamiento durante toda la vida, ¿no? Y viven hasta la edad que tengan, ¿no? Edades avanzadas, los pacientes con VIH. Así que, pues estas empresas lucran con este dolor, con el dolor de la gente, dependiendo de la necesidad del padecimiento, de eso depende la lana. Y es por eso es que ahora que están hablando de esta vacuna, se están intentando a nivel mundial establecer controles a los precios, que la vacuna nos salga en máximo $2, en máximo un euro algo, decían por ahí, ¿no? Eso es lo que se está buscando, porque son cabrones, son unos hijos de la chingada en las farmacéuticas, no nos hagamos güeyes, por favor, aquí. Y si vemos noticias, si vemos a los medios tradicionales como siempre, asegurando que no hay medicamentos, es por esto. Esto es claro, de verdad. Me atacan mucho a mí en redes sociales y me dicen aplaudidor del presidente López Obrador, aplaudidor de la Cuarta Transformación. Les ruego, por favor, a los que me atacan con eso, que mejor me digan aplaudidor de la verdad con justicia, porque esta es la verdad. Esa es la verdad. Hay intereses con las farmacéuticas. ¿Por qué no se hablaba en otros gobiernos del desabasto de medicamentos? A ver, ¿no? ¿Por qué con todo y que supimos que en el gobierno de Veracruz le inyectaron agua oxigenada a niños que necesitaban un tratamiento para el cáncer? ¿Por qué no se hizo una gran faramalla sobre esto en los medios tradicionales grandes, chonchos, como Televisa, como TV Azteca? Usted pregúnteselo, así es la realidad. López Obrador dice que en efecto tienen esta iniciativa, pues se necesita claramente resolver ese desabasto de las medicinas debido a los intereses creados y a la corrupción. Y mire, está buena la propuesta, yo en eso estoy de acuerdo. Todo esto lo va a gestionar Naciones Unidas, para que no haya duda de la transparencia, para que no digan, ay, es que a Chuchita la bolsearon, ay, es que los de la 4T, ay, es que los pinches chairos, como nos dicen, ¿no? No. Para que no nos acusen a los pinches chairos de estar desviando la atención y diciendo mentiras, porque no es así, estamos diciendo la verdad. Se va a buscar que sean Naciones Unidas, la organización mundial, señoras y señores, que gestione esta entrega de medicamentos y que va a haber una distribuidora para que ya no roben. Esto me parece fantástico, fantástico. No sé cómo no lo pueden entender, desafortunadamente, en el conservadurismo. Ellos van a seguir saliendo en sus autos de lujo, en sus camionetas de lujo, asegurando que el pueblo de México se enfrenta a una escasez de medicamentos por culpa de López Obrador. Que digan la verdad, es por culpa de las farmacéuticas corruptas, los que quieren la pura lana, los que lucran con el dolor del ser humano. Ni siquiera hable usted del mexicano, del ser humano en general. A ellos lo único que les importa es la lana. Y en estos momentos le voy a pedir a don David